Hola, ¿cómo están? Bueno, una entrega más de estas charlitas que venimos haciendo regularmente sobre la fundación, sobre algunos temas de importancia. Nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo bastante largo, como ya les hemos contado, con el organismo provincial de niñez y adolescencia, ¿no? Un caso, un espacio interesantísimo que hemos logrado desde la fundación que nos permite llevar a cabo la tarea del acompañamiento terapéutico, poner en práctica el concepto de coordinación, supervisión, bueno, interesantísimo y que nos ha permitido también hacer un paneo, un recorrido, conocer, interiorizarnos acerca de las formaciones que se llevan a cabo en el territorio bonaerense, ¿sí? Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires existen distintas formaciones de acompañamiento terapéutico que con el tiempo han tratado de normatizarlas y de hacer que estén bajo resoluciones como la 1014, que tiene que ver con las 640 horas de formación de acompañamiento terapéutico, y la 1221/15, que tiene que ver con la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico. Pero a su vez subsisten otros acompañantes terapéuticos que han sido formados en otros espacios, en otros tiempos, con cursos que van de los 2 meses, 3 meses, 4 meses, con variada, si se quiere, orientación, cosa compleja de hablar de orientaciones dentro del contexto del acompañamiento terapéutico, también una discusión aparte, pero no es el punto donde vamos. El punto donde vamos es la cantidad de conceptos del acompañamiento terapéutico que subsisten en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Pero conceptos que además eh, sustentan cierta falta, ¿no? Falta en lo cotidiano, vaya palabra, en el acompañamiento terapéutico, lo cotidiano, para llevar a cabo nuestra tarea. Faltas, por ejemplo, en algo que hoy me quiero centrar, en el concepto del encuadre, el encuadre en el acompañamiento terapéutico, ¿no? Esta palabra bastante nueva dentro del campo del acompañamiento terapéutico, antes no se hablaba, creo que hay poca literatura, creo que salvo Gustavo Rossi, no sé si algún otro autor serio toca el tema del encuadre, creería casi que no. Eh, Hablar de encuadre en acompañamiento terapéutico es estructurar nuestro trabajo, nuestra tarea, nuestra formación y nuestro recorrido. Correr un poquito la cámara para atrás, exacto. Y nuestro recorrido en ese acompañamiento terapéutico propiamente dicho. Hablar de encuadre es específicamente meter dentro de un cuadro, de una cajita, de una estructura, los lineamientos básicos necesarios para llevar a cabo nuestra tarea. Si no hay encuadre, es complejo el concepto del acompañamiento terapéutico. Hay algunos autores que hablan de encuadre abierto, encuadre cerrado, abierto hacia afuera. Sí, son complejizaciones que va llevando un poco la tarea de incorporar esta idea en el acompañamiento terapéutico. No existe, o al menos en este recorrido que nosotros venimos llevando a cabo específicamente, y me quiero centrar en esto, en el acompañamiento terapéutico, me quiero centrar porque sobre todo es una base de estudio fundamental para la formación propia del acompañante terapéutico. No existe, decía, una unanimidad en cuanto al concepto de lo necesario del encuadre. Y surgen ahí la problemática fundamental y recurrente cuando se ausenta el encuadre. Uno cree que al momento de ir y decir, bueno, vamos a trabajar lunes a viernes 6 horas, ya está encuadrado, y el encuadre tiene que ver muchísimo, pero muchísimo más que eso. Sobre todo desde el encuadre tiene que surgir y tiene que salir la necesidad expresa de que el otro entienda de qué es y qué implica el acompañamiento terapéutico. Desde el encuadre separar
conceptualmente la idea de lo asistencial, ¿no? De lo inmediato, la idea del acto en el acompañamiento terapéutico. El acompañamiento terapéutico es una sucesión de actos, no es un acto propiamente dicho, como es lo asistencial. Podemos hablarlo después más adelante de eso, pero me quiero detener en el concepto de encuadre. De Gustavo Rossi también, entre comillas, robé, o si se quiere, es un homenaje, la fórmula tiempo y espacio. Esta fórmula es absolutamente necesaria para pensar el encuadre. Se encuadra el tiempo y el espacio en el acompañamiento terapéutico. Por eso no podemos nosotros ser acompañantes terapéuticos en el colegio y después ir a la casa a la tarde un ratito, y a veces cuando los padres tienen que salir, nosotros ir a cumplimentar la tarea de noche, o si hay paro en la escuela, recupero esas horas. No, 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 no. No somos un taxi que trabajamos con un reloj. El acompañamiento terapéutico se encuadra en un concepto de tiempo y espacio. Se encuadra el tiempo que se va a trabajar. Cuando digo tiempo, la cantidad de horas, ¿no? La cantidad de tiempo. Voy a estar 3 meses, 4 meses hasta lograr el objetivo. Sabemos básicamente que eso no. Y eso también se encuadra. Pero básica y elementalmente el concepto del espacio. ¿Dónde vamos a llevar a cabo la tarea de acompañamiento terapéutico? El acompañante terapéutico no es un comodín. El concepto del acompañante terapéutico es un concepto interdisciplinario. Entonces, poder estructurar en la entrevista el encuadre es fundamental, y se encuadra con todos los actores que van a participar en el acompañamiento terapéutico. ¿Es una obviedad lo que estoy diciendo? Sí, bueno, he descubierto que no. He descubierto que no. Se encuadra desde el coordinador, pasando por la familia en caso de que lo hubiere, el equipo interdisciplinario y todos los integrantes que conviven con la persona en la cual nosotros vamos a trabajar. Todos, absolutamente todos los actores del acompañamiento terapéutico tienen que saber el espacio y el tiempo de ese acompañamiento terapéutico. Todos y cada uno de los actores del acompañamiento terapéutico tienen que saber qué es un acompañante terapéutico. No tiene que haber lugar a dudas. Y en caso de que hubiera una duda, la duda se encuadra dentro del concepto de la incorporación del acompañante terapéutico en la toma de decisiones. No se puede pensar el acompañamiento terapéutico en ausencia del acompañante. La premisa de que el acompañante terapéutico trabaja para un equipo interdisciplinario ha quedado ha dado por tierra con el paso del tiempo. Sin la incorporación del acompañante terapéutico en el equipo interdisciplinario en el espacio donde se toman las decisiones, es prácticamente imposible llevar a cabo un acompañamiento terapéutico. El acompañante terapéutico no trabaja para un equipo interdisciplinario, se trabaja en un equipo interdisciplinario, dentro del equipo interdisciplinario. Y esto es fundamental, y esto tiene que ser la parte fundamental del encuadre, porque necesariamente en un momento determinado del acompañamiento terapéutico vamos a tener que reencuadrar. Y si no hubo un encuadre primario, no se va a reencuadrar. Se va a encuadrar mucho tiempo después. Y es como querer enderezar el cauce de un río, ¿no? O transformar el cauce de un río, donde ya ha dejado mella en la piedra y donde ese río está acostumbrado a ir por ese lugar. Si se quiere, vamos a ir a una especie de contranatura, una natura que se ha ido interponiendo en base al silencio del acompañante terapéutico. Es natural que esto ocurra. Y también es bastante común decir el acompañante terapéutico anterior lo hacía, ¿por qué vos no? Entonces, en este espacio es donde se nota la mayor diferencia en las formaciones, aún en aquellas formaciones oficiales, ¿no? Sostenidas
por las resoluciones 1014 y 1221. Aún dentro de eso, o de ello, hay una variación en la conceptualización del acompañamiento terapéutico, ¿cómo decirlo? Una omisión de determinados temas. Y esta variación u omisión de determinados temas tiene que ver fundamentalmente porque el acompañante terapéutico sigue siendo formado por otros profesionales que no son acompañantes terapéuticos. Hablar de ética en el acompañamiento terapéutico durante mucho tiempo fue una obviedad. Tan obvio que ni siquiera se trataba. ¿Por qué? Porque se conceptualiza la ética desde otra profesión y no desde el acompañamiento terapéutico. Hay algunos todavía que hacen hablar de algunos códigos de ética tomados de otra profesión. Los acompañantes terapéuticos nos merecemos también sentarnos a charlar de eso, pero eso también es un tema aparte. Digo, la formación específica tiene que ver con la especificidad de la formación y esto no es un juego de palabras. El acompañante terapéutico tiene que ser formado por acompañantes terapéuticos que sepan de acompañamiento terapéutico y que no dejen pasar por alto cuestiones elementales y básicas, como el tema que tratamos hoy que tiene que ver con el encuadre. Encuadrar es dar un inicio. Encuadrar es ponerse de acuerdo. Encuadrar es acordar. Encuadrar es estar seguros de que el otro sabe qué estoy haciendo ahí. Y que ese estar en el otro no se vaya construyendo de manera individual. Que el otro no vaya pensando que el acompañante terapéutico es esto, entonces se le ocurre un día y surge esta necesidad de que vengas a cubrirme el miércoles a las 9 de la noche porque me junto a tomar un café con las chicas de Zumba y no tengo con quién dejar a Ricardito o a Carlitos, entonces vos sos el acompañante terapéutico, podés venir. Acceder a eso es romper una estructura que tiene que ver con el tiempo y el espacio. Acceder a eso es desnaturalizar lo cotidiano y la construcción. Tiempo y espacio son dos modelos que tienen que ir necesariamente juntos. Se me rompió el auto, no puedo quedarme 2 horas más. Te podés quedar 2 horas más porque... ¿Qué pasaba si no había un acompañante terapéutico? ¿A quién recurrías? Bueno, esas cosas tenemos que saberlo. Mañana tengo que ir entro al trabajo más temprano. ¿Podés venir más temprano y después te vas antes y después recuperar? O el miércoles no venga porque no vamos a estar. Las 4 horas que hacías el miércoles las distribuimos la semana que viene, 1 hora por semana y te quedás más tiempo. Que algunas obras sociales nos obliguen a nosotros cobrar por hora no implica que nosotros seamos un taxi que trabajamos por hora. Trabajamos bajo una estructura, un concepto teórico, un fundamento teórico que estructura nuestro estar. Y ese tiempo de estadía a partir de una concepción que fue interdisciplinaria. Estamos ahí porque hay un equipo interdisciplinario que decidió el estar ese mío como acompañante terapéutico y puso en mí como acompañante terapéutico una demanda que a partir de mi saber voy a desarrollar las estrategias necesarias para que esa demanda sea llevada a cabo. Eso se hace en un tiempo y un espacio preacordado. En caso de que desde el equipo interdisciplinario, la familia y distintos actores vean la necesidad de modificar alguna de esas estructuras o alguno de esos convenios en pos de la dirección de la demanda, se reencuadra. Nos sentamos, volvemos a charlar, toma participación el acompañante terapéutico en la toma de esa decisión y luego, una vez entendido esto, se reencuadra y se reencuadra nuevamente el tiempo y el espacio. Esto implica un profesionalismo y esto implica un entendimiento
acabado de lo que es el acompañamiento terapéutico. No está cumplimentado en tiempo y en forma el encuadre si dentro del encuadre no entra una explicación del acompañamiento terapéutico o de por qué estoy yo ahí, en representación de qué y haciendo qué cosa. Es fundamental el encuadre, tengámoslo en cuenta, vayamos pensando, vayamos desarrollando este concepto, pero sin encuadre no hay acompañamiento terapéutico posible. Sin encuadre no hay una estructura sobre la cual se sustente el acompañamiento terapéutico. Sin encuadre no hay límites en el acompañamiento terapéutico. Si no hay límites en el acompañamiento terapéutico, la demanda es ilimitada. Y si la demanda es ilimitada, en un momento determinado, nuestro cuerpo, nuestro estar, nuestro saber, va a decir basta. Y ese basta implica basta con todo. Sustentar un acompañamiento terapéutico en el tiempo implica la sustentación de un encuadre al cual remitirnos sistemáticamente en el momento en que la demanda intente ser trasvasada. ¿Sí? La representación, por ejemplo, en el campo clínico del acompañante terapéutico en equipo interdisciplinario muchas veces nos permite esa terceridad imponer un no. Decir no o déjame ver que lo hablo con el equipo y después te vengo con una respuesta. Y no es el acompañante terapéutico el que sistemáticamente le pone el pecho a ese no o a ese reencuadre continuo. Ahora, cuando los no son mucho más que los sí o que las convergencias en un acuerdo, hay un problema con el encuadre, entonces tenemos que sentarnos y reencuadrar. Cuando nos sentamos y reencuadramos, nos vamos a remitir a un primer encuadre. Si no lo hay, no podemos remitirnos absolutamente a nada más que a la palabra de uno contra la palabra del otro. Y ahí es donde viene, muchas veces, la frase, pero el acompañante terapéutico anterior lo hacía. ¿Y por qué el acompañante terapéutico anterior lo hacía? Y yo, dentro de mi concepción teórica, no lo voy a hacer. Y los dos somos acompañantes terapéuticos. Y ahí es donde subyace la pregunta y la necesidad de la formación específica y llevada a cabo en materias específicas por un acompañante terapéutico. Esta semana me había presentado en un concurso para dictar unas materias de acompañamiento terapéutico en la cual me comunicaron que quedaba fuera de ese concurso porque había realizado mal la propuesta de la materia. Entre una de esas cuestiones que había realizado mal había realizado mal la carátula de presentación. Y después otra serie de cuestiones, entre ellas yo había puesto como bibliografía algunos artículos que yo había escrito en distintos boletines y me pedían que yo en esa bibliografía a la cual me remitía a mí mismo explique cómo yo había llegado a escribir esa bibliografía. Ahora, ¿qué pasaba si yo en esa bibliografía ponía Freud o Lacan o Keynes? Tenía que remitirme a por qué Freud había llegado a eso con simplemente poner el título, la fecha, la editorial y la página del libro al cual me había remitido estaba bien. Eso también tiene que ver con la insustentación de la práctica. Desde hace mucho tiempo me vienen hablando algunos colegas del interior que el acompañamiento terapéutico no está nomenclado en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por lo tanto no podemos presentarnos a concursos oficiales, no podemos dar clases de acompañamiento terapéutico, no podemos formar profesionales. Muchos dirán, sí, yo tengo, bueno, son cuestiones, pero desde lo legal no podemos. Entonces desde ahí es donde viene el punto del ovillo. Digo, ¿por qué no se encuadra? No se encuadra porque quien dicta muchas veces la formación de acompañante terapéutico no ve la necesidad del encuadre, porque la necesidad del encuadre muchas veces, por quien lo dicta, está dado desde su propio título. Yo soy psicólogo y no tengo la necesidad de encuadrar a la persona que viene y se siente. Por ahí sí, pero lo hago desde otro lugar. Sabemos cuando vamos a un psicólogo por qué vamos a un psicólogo. O cuando vamos a un cardiólogo, ¿por qué vamos a un cardiólogo? A un odontólogo, ¿por qué vamos a un odontólogo? Y así puedo estar nombrando
sistemáticamente. Ahora, cuando se convoca un acompañante terapéutico muchísimas veces, casi la mayor cantidad de las veces, no se convoca de la necesidad específica del acompañado, sino de su entorno, de su contexto. Entonces vamos a ir a trabajar específicamente a una demanda que no le es propia a nuestro acompañado. Y es ahí donde nosotros tenemos que encuadrar el concepto de cotidianeidad, de vínculo. Y es ahí donde nosotros tenemos que sustentar ese concepto del tiempo y el espacio. Comencemos a encuadrar. El encuadre es fundamental. Yo les agradezco mucho el tiempo que ustedes se toman por ver estos videos. Si es posible, como siempre les digo, hablen con sus colegas, hablen con nosotros, propónganos temas y vamos a seguir hablando. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos y por seguirnos y nos vemos en el próximo video de la Fundación. Gracias a todos.